Hola, bienvenidos a Tu Mañana. Vamos a estar este ratito contándoles todas las noticias que aparecen en los periódicos de tirada nacional. También tocaremos algo de información comarcal. Damos la bienvenida ya a Julio Ruiz. Muchísimas gracias, como Gracias a ti. cada mañana que te sientas este ratito con nosotros. Día 40 de confinamiento. Ya hasta los números pesan, creo yo, ¿no, Julio? Cuarentena, esto es una cuarentena. Una cuarentena, ya completa, deberíamos de sí. haber empezado a salir, ¿no? Día 40 de confinamiento y lo que nos queda. Bueno, Yo no es por desanimar, pero... no, tú no desanimas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? 40 días son muchísimos. Bueno, yo qué sé, ya parece que a partir de... Ya hay esperanza, ya se dentro de atisba poco, por ahí. Claro, a partir de la semana que viene empiezan a salir los chiquillos, que es lo que a mí más me preocupa me tiene. Bueno, y eso de salir los chiquillos, ¿en qué ha quedado? Porque... No, lo que ha quedado es que el asesor, la persona que asesore al gobierno central, En cuestiones en cuestiones de pediátricas, comunicación, no, en cuestiones de comunicación, ¿sí? yo creo que es un afiliado, no un afiliado, un dirigente de Vox o del PP, porque es que no se puede hacer peor. Vamos, yo es que no lo entiendo cómo se puede hacer peor. Pero porque das esas connotaciones malignas. No, a la maligna gente no, del PP. porque lo que quiere es que pierda Es un día las un día elecciones, el porque es gobierno. que hay que ser torpe, hay que ser torpe en el mundo. Una noticia que está esperando la gente como agua de mayo, Pero vamos a ver. y la dan de esa forma tan chusquera y encima desdiciéndose a las Discrepo 2 horas. totalmente, Julio Ruiz. El problema no es de comunicación. El problema de base es la decisión que se tomó. ¿Pero quién la tomó? Es que yo ¿Quién la he leído tomó? he leído una entrevista dentro de un artículo más grande, pero una especie de reportajillo, ¿cómo diríamos? Al que está en la cabeza, al asesor jefe, Experto. pediatra y tal, que dice, pero que es que esto no, esto es No tiene totalmente nada lo que ver. contrario de lo que hemos dicho. Entonces, ¿a quién se le ocurrió decirle a la señora ministra, María Jesús Montero, que dijera hasta 14 años, pero nada más que a los supermercados, a las tiendas, tal, que los chiquillos se iban a divertir, vamos, ni iban a tocar nada, tampoco. No, es el sitio más indicado. Y luego, desdecirse, a las 2 horas salía el ministro Illa diciendo, no, van a poder ir, y luego diciéndole, bueno, y los demás de 14, y luego decir, no, es que los demás de 14 ya pueden ir con los padres a las tiendas. No, ¿Sí? no puedes ir en el coche. Es No, que de es base, aunque el supermercado esté enfrente, por ejemplo, yo no puedo llevar a mi hijo en el coche, aunque tenga más de 14, porque no podemos ir dos en el coche. Pues según se dijo anoche, por lo menos yo lo leí anoche, no, eso ya se daba por supuesto, que se podía. Yo no lo había visto hasta ahora, tampoco. Yo no lo había visto hasta ahora. Yo es cierto que he visto a algunos chiquillos chavales de 15, 16, 17, ir por la calle paseando al perro. Sí. Y en algún caso, yo me imagino que también iban a comprar el pan o alguna cosilla, pero vamos. Pero yo decía, digo, como te pillé la policía, no. Ahora se ve que estaba permitido, pero Dios, no. Vale, En ahí ningún sitio sabía. en política de comunicación, en este aspecto sí te lo digo. Yo creo que de base lo que fallaba es la decisión, porque después se han desdicho diciendo, no, es Sí, que pero estábamos pecando de cautos, de precaución. Pero vamos a ver, esto que es una política de globosonda? Eso es lo que yo le Claro, expliqué. es que el problema es eso. Por eso te digo que es de comunicación. Porque una persona con, vamos, no sé, con 3 dedos de frente se supone que tienen que tenerlo. Vamos a ver. No 3, 80 dedos Vamos de a ver, frente, porque Julio, tiene que haber muchas personas Julio, pensando, ¿cómo se le ocurre decir Estamos un disparate hablando de que un se le... señor gobierno. Por eso No te estamos digo. hablando de la comunidad de vecinos. Pues- de se permite ir a la piscina o no, se permite... Pues Belén, por eso te digo que parece que el que decide la política de comunicación y cómo se tienen que decir las cosas, parece que tiene que ser un dirigente de Vox o un dirigente del PP que lo que quiere es cargarse al gobierno, porque es que hay que ser torpe en el mundo para hacer las cosas así. Hay que ser torpe. Han pecado mucho. Porque podían haber hecho No solo una en eso, cosa que además. estamos esperando tanto y tanta gente, y que lo podían haber vendido de una manera bien, estupenda y tal, y una noticia que podría ser positiva, la han enfangado. Y la han enfangado por torpeza, por ser muy torpe. Y yo no sé cómo se le ocurre, porque es que así hasta el mismo
si hasta el mismo jefe de los pediatras o de los... sí, pediatra. Asesor, ¿no? No sé si era pediatra o era pedagogo, de los asesores. Ha dicho, se ha llevado las manos a la cabeza diciendo, pero si esto es todo lo contrario que hemos hablado. A lo mejor es lo que él ha hablado, pero el gobierno ha decidido otra cosa. Porque Claro. una cosa es que tú tengas expertos Claro. que te asesoren, Claro. pero luego tú ya tomas la Por- medida que a ti te sale del fondo de... Vale. Pero vamos ¿Y a han ver, metido pero la es que no pata? pero es que no se esperaban que fuera a pasar esto. Es que un asesor por de lo visto, comunicación, un asesor de comunicación se entiende que tiene que ponerse en la piel de la opinión pública dominante. Pero el Y asesor... hombre, vamos a ver, o el presidente del gobierno, Vamos a al ver, que se le haya Julio. ocurrido, al que le Vamos haya a ver, dicho Julio. a la ministra Montero que salga y diga esa paparruchá, Vamos a ver. pues es Vamos para a ver, darle, pero vamos a ver, ¿cómo se llaman Julio. los premios esos de Oscar a la peor película? Pues eso, porque vamos, es que hay que ser Vamos a torpe. ver, Julio, un asesor de comunicación, no creo yo, puede entrar y es su trabajo cómo vender esa idea. La idea no la impone el asesor de comunicación, la idea la impone el jefe y el político. Entonces, como un asesor de comunicación le va a decir a la ministra, a la señora ministra, le va a decir que paparrucha estás diciendo, cuando se supone que han decidido que esa es la decisión que han tomado Que sí. con los niños. Entonces, un asesor Que de sí, comunicación no tiene nada que deber ahí, Pero un Julio. asesor de comunicación tiene que decirle Porque al nosotros presidente del gobierno y a la ministra, Eso es una mierda. ¿estáis chalados? Porque, No. porque yo puedo comprender, vamos, no lo Ahí puedo no comprender, entra, no lo ahí debo... no entra no- un asesor de ¿Cómo que comunicación. no? Hombre, Vamos a ver, no. Julio. Pero va a decir a uno que está... Julio, que te estás hagan harto tú de caso, decir que estas cosas, que esto no vende y que no te estás de hagan- acuerdo con esa que te decisión. hagan caso o no te hagan caso Pero es ahí otra cosa. no ha sido un problema de comunicación, ha sido un problema de una decisión nefasta, ¿sabes? Claro. Que han tomado y han metido la pata hasta el corvejón. Que sí, chiquilla. Punto. Claro. Y luego han rectificado, que es de sabio, me parece estupendo. Pero es que a mí me llama mi hermana, medio llorando, que cómo podía ser eso. Sí, sí, y no. como yo, Uy, hay una mosca aquí. es nuestra amiga ya. Ah, vale. El 90% de las familias en España, sí? Julio, que era una locura. Que sí, que Que sí, era una que sí. locura. Que sí, Que sí. que quieres que Vale, te diga. Así siguiente. que si te lo estoy diciendo, que hay que ser torpe. No Sí, tiene no, otro. sí. Torpe el que lo haya dicho, torpe el que lo ha decidido. Más torpe. Y muy torpe. O por lo menos la señora ministra tenía que haber dicho, yo no salgo diciendo esto. Porque, porque es que Julio- la que ha quedado Chorreando. chorreando es ella. A no ser que lo que se quiera, porque ya uno se pone a buscarle y a darle vueltas. Que Me querían voy a cargar, quemarla claro, me la voy a cargar para quitarme a alguien que O me no, pueda o hacer me, sombra en el voy futuro. o me voy a ahorrar esto. Cualquier otro, el presidente o cualquier otro ministro dijo me voy a ahorrar esto. No, ella es la ministra portavoz. Entonces vamos a ver, ¿por qué no sale la de Asuntos Sociales, el de Bienestar Social, el de Igualdad o de lo que sea? Porque de Podemos nadie ha metido la pata todavía, ¿no? Ah, bueno, Garzón sí, Alberto No, pero Garzón. vamos a Sí, ver, sí, ahí se pero están vamos a ver, repartiendo. Pero vamos a ver, la que tiene, los Ya. dos que tienen que, los tres que tienen que ¿Y por qué hablar, no salió sobre ella? todo en estos casos, eso. Los tres que tienen que hablar en estos casos son la portavoz del Vale. gobierno, el ministro de Sanidad, o sea, por rasgo de responsabilidad es el presidente del gobierno y detrás el ministro de Sanidad, porque el ministro de Sanidad ahora mismo es el que abarca, es como el que controla y prácticamente organiza todo el dispositivo ya. pero ya no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde muchos más puntos de vista. Hay una serie de ministerios que están en estos momentos por debajo Bajo su... del ministro de Sanidad. Entonces, y de hecho, el que les dijo a la portavoz, que además es ministra de Hacienda, fue el ministro de Sanidad. Entonces, claro, vamos a ver, aquí el Julio. máximo responsable es el presidente del gobierno. Julio, Pero les está viniendo muy grande todo esto, que yo entiendo que la situación es excepcional. no, es que les el está problema, viniendo grande. es que el problema es meter la pata en cosas tan Con una lógica cantosas, tan aplastante. tan cantosa y no saber vender, por eso digo que y no saber vender los logros que los hay, porque es que el tema de lo de Europa, que vamos a ver cómo queda al final, pero que parece voy que a la apuntar tesis, aquí, que la para tesis que llevaba el gobierno
le ha aplaudido el Financial Times, le ha aplaudido a Pedro Sánchez. En vez a de Nadia vender eso, Calviño especialmente. bueno, a Nadia Calviño, vale. Sí, al gobierno español. Al gobierno español. Y la ministra de Asuntos Exteriores es que han desplegado una actividad diplomática bestial. Bueno, pues en vez de decir, hemos conseguido desatascar este problema tan gordo que estaba paralizando el futuro de Europa y estaba paralizando el futuro de España. Julio. En vez de vender eso y en vez de decir el tema de los niños de una manera positiva y bien, pues de meter la gamba y ahora no sé, prácticamente nadie habla, digo del común, nadie habla del tema de lo de Europa y todo el mundo habla del tema de lo de los niños, porque es lo que nos importa. Ahí es a lo que iba yo. La gente está preocupada por su hijo. A ver si puedo salir con los niños, a ver si no puedo salir. Y bueno, que consigan una victoria en Europa, que la verdad es que la cosa estaba súper chunga. Una victoria entre comillas, porque esto todavía le queda camino por delante. pero hombre, pero mira, una pequeña batalla. Pero por lo menos haber desatascado la cerrazón que existía, porque ahí estaba chocando Italia y Francia por un lado y Alemania y Holanda por otro, y España ha metido una tercera vía. Por eso te digo que el que asesora, que la mente pensante última, la comunicación, la mente pensante última es Pedro Sánchez. Pero la mente pensante de comunicación, lo mejor que le pueden hacer es pegarle una patada, porque es que se torpe. Y nada, pues que no, que ese muchacho o muchacha de comunicación no tienen por qué echarlo. Tienen que echar a la ministra o a quien sea que haya decidido. Verás, que me voy a cargar el iPad también. Bueno, que sí, no. Vale, ya está. A ti, cuando tú haces una sugerencia de esto, deberíamos comunicarlo en tu trabajo de la pues prensa y no te hacen ni caso. Pues si no le has, dimití, ya está. ¿Qué dices? Hombre, no, bueno, en España no dimite nadie. Nah. Venga, vamos a pasar a otro tema porque... Que no puedes culpar al mensajero. Que yo no culpo al mensajero. O al que asesora Lo único que digo que la estrategia de comunicación de este gobierno... Hay que hacerse la mira. Es nefasta. Es nefasta. Y ya está. Bueno. Que a lo mejor no tiene la culpa el pobre asesor, que estará haciendo todo lo que pueda. Y el problema es lo que le dejen hacer. ¿Vale? No ¿De qué quiere hablar? Si no quiere hablar de niños, ni de pandemia, ni de nada. No, digo que del tema de los niños, ¿no? No, del tema de los niños podemos hablar, pero que es que me va a decir de la metedura de gamba. Es que no tiene. ¿Y tú estás de acuerdo con que porque en esas comparecencias los primeros días o hasta a este momento siempre han aparecido muchos uniformados, Ministerio, Ejército, Guardia Civil, Policía Nacional y todo eso, y desde la metedura de pata, que no sabemos ya, si quieres lo podemos comentar, de ese general de la Guardia Civil diciendo que estaban pues controlando que los bulos o que se referían a críticas al gobierno, total, que eso ha sido también una bomba de relojería, vamos, que les ha explotado encima en la cara. Ahora se están planteando que esa presencia de uniformados pues a la población nos tranquilizaba, porque veíamos que había muchos sectores y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues estaban dentro del dispositivo para controlar la pandemia. Pero ahora, y tras eso, ese revuelo que se ha montado con el general de la Guardia Civil, se ha decidido que paulatinamente y poco a poco van a ir quitando a los mandos de esos cuerpos y se va a convertir en algo más político. Eso está justificado porque... Por lo mismo que te he dicho antes. El de comunicación, por favor, que me lo crucifiquen. Pues, bueno, no sé. Eso es lo mismo. Vamos a ver. Si mete la gamba a la ministra, porque no lo puede meter el jefe de la Guardia Cualquiera Civil. Que se ponga delante de un micro. Claro, es que te preguntan y tú... Pero al final lo importante no debe ser eso. Es que, vamos, ¿qué pasa? Además, que eso de meter la gamba yo no lo tengo tan claro. No tengo tan claro de que yo creo que lo único que dijo el general de la Guardia Civil era la verdad. Y ya está. Pero claro, luego se ha intentado... No, se ha intentado no. Vamos a ver, es que... lo único es que, claro, una cosa es perseguir y otra cosa es monitorizar. Monitorizar tiene que monitorizar todo. Todo lo que salga para saber si es perseguible o no es perseguible.
Es que tienen que monitorizar Tienen todo. que estar pendientes de todas Y lo esas importante historias. no es que vaya en contra del gobierno, ¿no? lo importante es que vaya en contra de la verdad, que para mí es más importante que el gobierno. Y vamos, infinitamente más importante, porque de la verdad depende la vida de mucha gente, mientras que del gobierno nada más que dependen los sueldos de un grupo de personas. Eso es lo que, desde mi punto de vista. Pero ¿y si el gobierno identifica esa verdad con su política? Ahí Hombre, es donde vienen los problemas. Ya, bueno, vale, pues Que es por donde si se la le gente, estaba intentando claro, no, ver claro, si uno vive en los mundos de Yuppie, luego cuando cae al mundo real se pega un tropetazo que se parte la cabeza. Pero bueno, cada uno que atenta a las consecuencias. Si el gobierno vive en un mundo paralelo al real, y piensa que lo suyo... pues cuando se vaya a pegar el topetazo se lo va a pegar bien gordo. Vamos, es así. Bueno, tú sabes que el coronavirus entró en España no solo por un paciente cero, sino que entró por 15 vías distintas. No lo sabía, pero bueno, es razonable. Yo sabía el tema de La Gomera, que lo controlaron bastante rápido. El de La Gomera fue el turista primero. alemán que lo confinaron en ese... Y luego, claro, cómo entró en las diferentes vías. Una cosa que me resulta paradójica es el tema de Granada. O sea, en Granada hay muchísimos casos. Y entonces, la novia de un sobrino mío estuvo en Italia justo cuando estalló y estudia en Granada. Y como ella, un montón. ¿Pero por qué? ¿Viajes de Viajes carrera, me sale un viaje a Bolonia y a Milán por nada. 100 y pico euros, por 100 y pico euros me voy con mis colegas. Y se fueron. Pero ¿Y en Granada la repercusión del virus está siendo muy fuerte o qué? Comparado con el resto de la provincia, abismal. Málaga es la provincia más afectada Sí, no, pero en te digo, Andalucía, pero Granada también... Granada Granada, Sevilla y Málaga Málaga es la más afectada, pero que en el caso de Granada tú ves el área sanitaria de la capital. Ah, estamos hablando de Granada capital, ¿vale? Yo pensé que era provincia. Sí, vale. Y el resto de la provincia de Granada, y es que no tiene nada que ver. Tú ves de un rojo oscuro la capital y el resto de la provincia de un color no a lo mejor como el del campo de Gibraltar, que es casi blanco, pero un rosa pálido. Entonces, claro, por eso te digo que cómo entraron, pues unos chavales que se van a Italia porque les sale un vuelo muy barato, un italiano que llega a Barcelona o a la Costa Brava. Atalanta-Valencia. Por ejemplo, que también hay muchos casos en Valencia. Es que vía Eso por lo visto fue una bomba biológica, lo de meter ese grupo de Valencia, de miles de valencianos en Milán un 19 de febrero y volverse todos a Valencia, eso fue por lo visto venirse cargaditos de, pues claro, de todo. Como se vendrían. Claro, normal. Y luego, desde principios, más bien mediados de febrero, tenemos casos de coronavirus en España. Lo que pasa es que no se asociaba al virus. Tenemos unas neumonías súper agresivas, tenemos pacientes con todos los... Claro. Como pasó en la misma China, al principio no sabían lo que era. Como todos los, exactamente, como Era todos los neumonía. síntomas que presenta un caso de COVID-19, ¿sabes? Pero los teníamos. Más, yo lo he comentado aquí, mi hermana ha pasado eso, lo ha pasado con los mismos. Mira, la persona esta En Tarifa que te comentaba síntomas. el otro día de que... A mediados de febrero, además. Esto lo pilló el 28 de febrero, en una cena en Madrid. Lo tiene súper claro. Hombre, si el 28 otras de 4 febrero, personas julio... que estaban allí, 3 de ellas han estado hospitalizadas y uno se ha muerto, pues blanco y en botella de leche. Además que tampoco tenía... Bueno, sí, puede haberlo cogido... que no, que si me presenta el caso así, lo pilló cenando en Madrid el 28 de febrero, vamos, más claro. ¿Y tú identificas esta situación como decepcional? Sí, pero para que estemos hablando con términos de guerra, estamos en guerra contra un enemigo invisible, estamos usando esa terminología bélica. Hombre, la economía va a estar después... Es una forma de movilizar a la población, de tal... No, de lo de la economía de reconstrucción, por desgracia, sí.
yo qué sé, lo del Porque el ayer lenguaje en es, el Congreso- muy flexible. El problema es Pero que el luego lenguaje cuando es tam- la verdad, cuando las situaciones son de real, pues no se sabe. Pero ayer, Julio, en el Congreso le echaban mucha en cara eso al presidente. Al presidente le van a echar en cara todo. Sí, pero que me llamó la atención que le echasen en cara lo de que usase el lenguaje belicista, el lenguaje propio de guerra. Bueno, el primero fue Macron y lo están usando, lo ha usado Boris Johnson y lo ha usado, creo que en Italia también la han llegado a usar. Es una forma, yo creo que de movilizar a la gente. ¿Sí? Y sí, eso no es una Y no cosa un que poco me de, parezca. de movilizar o de agobiar. ¿De agobiar? Agobiar, hombre, porque... Agobiado ya estamos. no pero hace falta que no. agobiarnos un poquito más, Julio. Hombre, porque No, si a y ti de te usan concienciar, hombre, vamos a terminología- ver, es que al principio había mucha gente no se que se lo concienciaba. tomaba a choteo, vamos, de círculos muy cercanos a mí, yo tenerle que decir, pero como una persona con 45 o con 50 años se comporta como un adolescente y piensa, es que no te das cuenta, es que tú no te das cuenta de que hay gente que tiene abuelos. Y que Tenemos tú mucho adulto sabes infantilizado, ¿cómo se dice? yo me quiero ir, pero Julio. no te están diciendo que te quedes en tu casa. Julio, que tenemos mucho adulto Ya. infantilizado, ¿se puede decir? Por eso te digo que a lo mejor es una manera un poco de intentar movilizar a la gente, concienciarlo, de llevar, vamos, es que así, o sea, yo al principio y me decían que yo era un alarmista y que no sé qué y tal, y yo decía, pero vamos a ver, pero es que no veis los periódicos, es que no, es que no sé. Y le duró, ¿eh? ¿Sí? Le duró una semana y media de confinamiento. Vamos, de confinamiento. ¿El qué? ¿El aperreo? Sí, El aperreo y que se hacía y que él salía. O ellos salían. Y salieron. En algunos de los casos. Y además Yo con que no sé. conducta de riesgo. Visitando a personas mayores. O sea, que yo decía, pero ¿cómo se puede ser tan inconsciente? Así. Hay mucha parte, bueno, no es lo más de, ¿sabes? No es la gran parte de la No, población, pero no. hay un grupo que No, bueno, yo no sé. Te estoy diciendo, ahora no tiene nada que ver. Ahora no tiene nada que ver, pero al principio sí. Es que les al costó principio- aceptar Claro, la no, situación y como que- adaptarse. Y, Como que y- tampoco y- pasaba y- y te, nada, ¿no? y te venían con... No, es que el año pasado murieron no sé cuántas... Lo de la gripe ha hecho un 5.000 daño personas por la gripe. Y yo cada día les mandaba, ya vamos por tantos muertos, ya vamos por tantos muertos. Hay que ver cómo Sí, eres. pero que- Bueno, como soy. que no, que lo de la gripe, eso es que también muchas veces nos queremos tranquilizar a nosotros mismos y decir, bueno, tampoco será para tanto, ¿sabes? Pero al final, cuando la realidad te cae a chorro, pues te tienes que dar cuenta que tienes que cumplir. Pero vamos, las que la normas y realidad ya está. te cae a chorro. Vamos a ver, yo por deformación profesional, Que vivíamos muy cómodos. yo que por esto- deformación profesional he estado siguiendo este tema con tiempo, con respecto a otra gente. Bueno, el otro día escuché una entrevista de uno que ya a principios de enero, un español. ¿Por qué? Porque el tío se dedica a escribir cosas sobre todo de ciencia ficción y ficción, y entonces consulta. Él veía ya todos los datos y todos Claro, los él signos. veía el tema de en China, y él decía, bueno, no veas cómo le pusieron. Y ahora decía, y ahora me dicen que soy un visionario. Dice, pues yo ni antes era un Mierda. un imbécil, ni ahora soy un Ya, visionario. sí. Yo simplemente era una persona que Estaba me viendo estaba todos los- informado todas las por mi... señales. Claro, pero ¿por qué? Porque se dedica a eso, a buscar noticias por todos lados que le inspiren para escribir su historia. O sea, no por otra cosa, lo decía el hombre. Bueno, pues yo... muchísimo después, o sea, yo no voy a ponerme aquí galones. Yo empecé a verle las cosas cuando empezaron a decir lo del mobile, la suspensión del mobile. Digo, bueno, si esta gente se lo ven así, es que algo será. Y entonces empecé a prestarle más atención. Y claro, cuando llegó, a medida que fue pasando el tiempo, yo decía... ¿Tú sabes quiénes han sido los más listos? El equipo de fútbol del Wuhan. Que se vino aquí cuando no teníamos nada y se fue para allá cuando nosotros estábamos ya Claro. reventados aquí. Que no nos Hombre, dejaban yo tenía seguir. información privilegiada. Pues a mí me hace mucha gracia.
estaban aquí cuando no había nada y allí estaba todo el tema fatal. Y cuando aquí se pone la cosa regular nada más, pues se vuelven a su país, que ya están todos tranquilos. O sea, unos privilegiados, ¿no? Me imagino. Bueno, y tenían información privilegiada, más directa que ellos. Tú sabes que hoy es el Día del Libro, ¿no? Sí. Bueno, un Día del Libro un poco atípico porque no vamos a estar en la Alameda y no vamos bueno, pues a darnos ese paseo que nos damos, porque además duraba varios días, están en la Alameda Sí, bueno, claro, y las la actividades. Feria del Libro estaba prevista en la desde el lunes hasta el viernes. Y hoy Cada era como semana. el acto central con la lectura pública de los relatos ganadores del certamen Letras del Sur por los chavales que lo habían escrito y bueno, ese iba a ser el acto central. Son cosas que vamos acumulando. Yo creo que como todo lo que nos estamos perdiendo este año se va a acumular y se va a coger con muchas más ganas el año que viene seguro. Nosotros no vamos a dejar pasar la Feria del Libro porque le vamos a hacer unas cuantas recomendaciones, pero lo vamos a hacer después de la publicidad. Bueno, pues vamos a empezar con esas recomendaciones de libros. Por lo que yo he visto de las 4 que tenemos, ninguna es una novela tonta y una novela para pasar el tiempo. O sea, aquí no hemos venido arriba y vamos a lanzar cosas, yo no sé, Mongo Blanco. Vamos a empezar por esa, que es una de tus recomendaciones. Sí, Mongo Blanco es una sorpresa para mí porque no la cogí de la biblioteca sin grandes esperanzas, pero está bastante bien. Es un libro, es de Carlos Bardén, uno de la familia Bardén, así que ya echará para atrás, Javier, ya. Sí, echará para atrás a un porcentaje alto. Mira qué coraje de la audiencia. Qué coraje me da. No tiene nada que ver, no es nada ideológico. Porque sea de la familia Bardén, ya le ponemos una cruz. Ya, Madre pero mía. Sí, seguro. hay gente así, ya lo sé. Está muy bien. Es un libro, habla sobre un esclavista español, malagueño, por una seña. Yo no sé, porque todavía no me he terminado el libro, no sé si es un personaje real, pero si no lo es bastante, cerca, ¿no? probable, sí. Es uno que nace poco antes de la invasión napoleónica, o sea que te cuenta todo como pasa, lo que pasó en Málaga cuando llegaron las tropas francesas, ¿no? Sí. Y luego aparte te cuenta todo el tema de su vida. Es un hijo de una familia medianamente bien, lo suficientemente bien como para que pueda estudiar pilotaje, para llevar barco y tal. Y entonces, claro, a partir de eso se convierte en tratante de esclavos que lo lleva a Cuba, a Brasil. Es un tratante de esclavos, se convierte en una persona muy rica. Bueno, el tipo es una prenda, vamos. Sí, es una... ¿Cómo se llama el protagonista? Mongo Blanco. Bueno, Mongo es como le llamaban a él cuando estaba de tratante de esclavos. Blanco es su apellido. Y entonces cuenta la historia de este bueno, cuenta gran parte de la historia del siglo XIX española relacionada con Cuba. Con Cuba y España, ¿no? Sí. Y está bastante bien. Es duro, ¿eh? No es un libro para estómago... Ligero y suave, lo que yo decía. No, de suave no tiene nada, porque es duro y además que, te digo, este es un prenda, el muchacho. Pero vamos, que está muy bien. Que merece la pena, ¿no? A mí me está gustando bastante y la verdad, lo cogí un poco por descarte. ¿No? ¿Cuál de estos? Este mismo. Sí. Y en cuanto al otro que te he recomendado, que es La mente en la caverna, este libro lo compré cuando fui a Santander a la cueva de Altamira. O sea que estamos hablando de hace al menos 13 o 14 años. Cuando se podían visitar, ¿no? Porque Altamira no, a la réplica. Ah, vale. A la réplica. Y entonces, lo menos hace... ¿De quién 15, es La mente en la caverna? Es un escritor francés y lo que habla está muy interesante, es un ensayo y está muy interesante, a los que nos gusta todo el tema de la prehistoria, pues nos interesa. Habla un poco de cómo el objetivo principal es
¿por qué se hicieron pinturas rupestres? ¿No? O es la teoría de este hombre, basada en estudios y está bastante bien documentado. Pero claro, las pinturas rupestres tienen su base también en la religión, o por lo menos en la espiritualidad. Entonces también te habla de un poco del nacimiento de la espiritualidad, ¿no? Lo relaciona, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta de que estamos hablando de una mente ya moderna. El hombre de Neandertal se supone que como mucho era consciente de la muerte y tal, y que hacía unos pequeños rituales. No está muy claro que hiciera rituales, pero ya el hombre moderno, o sea, nosotros, lo que pasa que nosotros hace 60.000, 40.000, 30.000 años es cuando empezamos a pintar, pero somos nosotros. O sea, si yo me emparejara con una mujer de aquella época, tendría un hijo totalmente sin ningún problema. Porque es nuestra totalmente. Propia especie, lo único que hace un montón de tiempo. Pero vamos, en términos biológicos es ayer. Entonces, en el tiempo de la Tierra, me decían a mí el otro día que nosotros somos como 2 segundos en toda la historia de... Sí, si se pusiera en un año, incluso... Nosotros somos 2 segundos. Sí, incluso si se pusiera el otro ejemplo era un montón de folios uno encima de otro, nosotros seríamos el último folio. Pero un montón de folios, un montón. Montaña grande de folios. Sí. Bueno, voy ahora con mis libros. Yo es que tengo debilidad con el libro que les voy a presentar, que les voy a recomendar. Presentado, ya está. Es más, es que esta pandemia ha evitado que este libro, Franco en Gibraltar, marzo de 1935, se presente en Manchester. Porque él, el director del Cervantes allí, Francisco Oda, pues había invitado a José Veneroso, al autor, a que presentase este libro allí. Y yo creo que como tenemos tiempo, es un libro, si te quieres enterar de todo con lujo de detalles y de datos de esos años y meses previos a la Guerra Civil y qué es lo que pasó en el campo de Gibraltar y el papel fundamental que jugó el campo de Gibraltar y Gibraltar en nuestra contienda, pues en la Guerra Civil Española, pues yo creo que esto es un libro que se va a convertir en el libro de referencia para estudiar. Yo creo que ya lo es. Ya lo es, ¿no? La historia del campo de Gibraltar y la repercusión que tuvo en la Guerra Civil Española. Sí, pues eso. Que ya no solo en el marco del campo de Gibraltar, sino en el marco general, ¿no? Porque es que estamos hablando de financiación, de contacto... De un cambio ideológico, porque José Veneroso lo que defiende en este libro es que Franco, tras su visita a Gibraltar en marzo de 1935... fue cuando Gran Bretaña y lo que se movía aquí británico decidió que él tenía que ser el que encabezase la guerra civil, ¿sabes? Y el levantamiento. Que eso a mucha gente todavía le cuesta fijarlo porque luego cuando tú ves el desarrollo de la guerra civil, bueno, pues Sanjurjo se estrella en un accidente de avión, Mola también desaparece del camino, entonces tú eso lo identificas con accidentes. Entonces, si en marzo de 1935 a ti te están diciendo que es que ya Franco iba a liderar la sublevación, pues se te queda un poco así como... Hombre, yo no sé si sería una cosa tan tajante, tan clara, pero que sí había intereses detrás, sí, vamos, y no Juan solo... March era uno de los que más Juan March, apostaba por Franco. O sea, que no estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de una serie de potentados, y en algunos casos tan potentados hasta en cuestión de tierra, aparte de lo económico, de Juan March, la familia Lario, ahí hay una serie de personas... de valedores muy importantes. Muy importantes, ¿no? Esa es una. Y otra lectura también... Una habitación propia. Yo la he descubierto y a mí me parece que feminista, no feminista, pero yo creo que ver desde la perspectiva de principios del siglo XX que esta señora pedía un poco de dinero y una habitación propia para escribir una novela defendiendo que las mujeres podían ser perfectamente capaces, lo que se defendía hace más de 100 años, capaces de escribir una novela, lo que pasa que es que no le daban oportunidad, solo primaban a los hombres para que pudiesen desarrollar libremente, ¿sabes? Cualquier
vocación o cualquier interés que tuviesen. Y estamos hablando de 1928, cuando ya en Inglaterra se podía votar 10 años antes. Se había conseguido el voto femenino en Inglaterra en 1918. Yo creo que quien no lo haya descubierto todavía, que es lo que Yo no he leído ese libro, pero vamos, Virginia Woolf es una escritora y de este bastante importante. Son conferencias que dio ella en universidades y en colegios para niñas, que eran muy pocos en esa época en Inglaterra. Bueno, en España ya ni hablamos. Y defendía eso, darle un poco de dinero para que pueda subsistir, darle una habitación propia, cuando en ese momento tener una habitación propia era algo galáctico, algo que nadie podía soñar, y déjala que se desarrolle, ¿sabes? Pues nada, novelas fáciles no. ¿No tienes ninguna así ligerita que se...? Ese es el mío, ¿eh? Perdona, Destrucción masiva de Fernando Rueda, Nuestro hombre en Bagdad. A ver, cuéntanos un poco. Vicisitudes de los grupos de espías españoles con todas las carencias que lo que nos enteramos nosotros la tele era lo mínimo en plena época después del 11S y eso y la casa. La guerra en Irak, ¿no? La guerra en Irak desde el punto de vista de la inteligencia española. Destrucción masiva. Pues yo me lo voy a apuntar. Nuestro hombre en Bagdad. ¿Fernando Rueda te suena a ti? Me suena, pero no creo que tenga que ver con... Con el Fernando Rueda que tú estás pensando. Sí, no creo, vamos, Bueno. igual me sorprende, pero creo que no. Destrucción masiva de Fernando Rueda. Y ahora vamos a volver al principio del programa, a hablarles del tiempo que vamos a ver de nuestros balcones. Ya queda poco. Miren, ¿qué tiempo vamos a ver? Mira, de verdad, a mí la lluvia me tiene aburrida, de verdad. Yo ayer, que vi un rayito de sol... Ayer hizo una tarde magnífica. Hice la fotosíntesis. Bueno, un día magnífico, sí. Sí, pues... Por cierto, un inciso, Dígame. la noticia es que los niños pueden salir, ¿sabes lo que es eso? Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. 12 horas fuera los niños, los míos no aguantan. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, para Da todo el tiempo que voy a buscar yo esa última hora, ¿vale? Sí, bueno, pues nada, hoy, en la jornada de hoy, dice que entre las 12 y las 6 de la tarde habrá sol y nube, con más nubes que sol quizás, 17 grados. Entre las 6 de la tarde y la noche, bueno, en la hora de 6 a 8 así, o a 9 que dura todavía la luz solar, pues habrá un poquillo más de sol, 16 grados. El viento es de levante. Fuerte, bastante, además. Tirando fuerte, sí. Mañana llover. Mañana llover por la mañana y por la tarde y por más la fuerte. noche. Y por la noche quizás baja un poquito. Julio, por Dios, y el sábado pero también. es levante, lluvia, no suelen ser. ¿No te suena No, a ti vamos, mucho que o es un temporal de narices? de narices que cae la grande, o suele ser, que es lo más habitual, que suele Mira, ser poca lluvia. Pues el viernes por la tarde ya cambia a noroeste y va cambiando el sábado 25, Y cambia con lo poniente. cual ahí es cuando la lluvia seguramente se presente Sí, con más fuerza. con más fuerza y con más probabilidades. Sí. El domingo lluvia, no tanta. Bueno, ya ves, aparece El incluso cota de nieve. Lo que pasa es que, claro, cota de nieve en la provincia en la de provincia, Cádiz. 1600 metros, como que aquí en el campo de Gibraltar como que nos da igual. Poquito, ¿no? No. Y las temperaturas que se están manteniendo, 14-21, 13-20. Bueno, y vamos a tener poniente toda la semana que viene y dan previsión de lluvia. Sí, si es poniente y previsión de lluvia, va a llover. Eso está claro. Bueno, pues nada. Pues nada, Eso es lo que cuando vamos a acabe ver. el confinamiento, cuando... El lunes lloviendo, esos niños Oh, van a salir. Mira, porque salgan con paraguas. sí, como haya un desesperado seguramente sale con paraguas, sin paraguas y sin nada. El domingo ya Del dijeron, domingo, mira, sí. dice, el país, los niños podrán salir entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y podrán llevar juguetes. Dice, la mascarilla será recomendable y los paseos podrán ser de 1 hora de duración. Dice que... Sí. Y hasta con... Dice, de 9 de la mañana a 9 de la noche, paseos a 1 kilómetro de casa con un adulto, no necesariamente un progenitor, y hasta con hasta 3 niños, que además de andar podrán correr y llevar sus juguetes. ¿Vale? La mascarilla será recomendable y serán necesarias mantener las medidas de seguridad, lavado de manos y distancia física.
Los paseos están permitidos para menores de 14 años y los mayores de 14 podrán ajustarse a las salidas necesarias contempladas desde un principio en el estado de alarma. Que ahí es donde veíamos que no entraba. Estos son los detalles para la salida de los pequeños que este jueves han confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Pues nada, ya tenemos más detalles, ¿no? Lo que nos dice aquí es si es el domingo. Sí, pero yo creo que sí. Yo creo haber leído que era el domingo cuando empezaba a ponerse en práctica. Pues nada, ya tenemos más detalles. Ya estamos todos mucho más tranquilos. Cuanto más información y exactamente y más lógica. Y más razonable y con más sentido común, pues todos nos quedamos más tranquilos. El caso es que tienes un radio de 1 kilómetro alrededor de casa para poder sacar a los niños. Sí, una hora, sacar a los niños una hora. De unos patinetes buenísimos. No sé yo si van a patinetes. Con juguete, han dicho con juguete. Pueden llevar juguete. Que se vayan a llevar un oso para sacarlo, para sacarlo del confinamiento. Hombre, yo qué sé. Yo pensando, por ejemplo, en mi caso, pues una palita y un cubo, ¿no? Para la playa. Vale, muy bien. Cosas así. ¿Tú tienes la playa a 1 kilómetro? No, a menos de 1 kilómetro. Yo tengo la playa tú te caes y tú te caes en la playa. 300 metros. Pero ¿y si no abres la playa, Julio? Bueno, pues no, la playa, pues... Claro, es verdad. Si no abres la playa, pues habrá que buscar... Ve, aquí faltan detalles. Bueno, no lo sé. No sé... No, la playa para bañarse no se ha planteado, por lo que tengo entendido. O sea que... Yo estoy mirando aquí porque es que se están dando casos. Dice, mamá, tengo mucho miedo al coronavirus y no pienso salir. Es lo que estábamos hablando nosotros, que hay muchos niños pues que este cambio de que le has tenido que explicar, te tienes que quedar en casa para no infectarnos y para no infectarte, ahora salir, pues le habrán cogido miedo, es que es la reacción más natural, ¿no? Creo claro, y después de tantos días metido en casa. Los pediatras, dice El País, reciben de 2 a 3 casos diarios de niños con temores a abandonar el confinamiento tras 6 semanas de encierro en casa. Claro, normal. Es normal, por desgracia. Esto nos va a pasar los factura, Julio, los chiquillos son esponjas. Los chiquillos son esponjas y aunque muchas veces no nos demos cuenta, están absorbiendo toda la ansiedad de alrededor, de las que tienen los padres, las que están recibiendo por los medios de comunicación, la situación en sí que es agobiante, ¿no? Estar metido en tu casa. Y yo qué sé, y los casos que hay, ¿no? De un montón de personas metidos en una vivienda, en un piso minúsculo, con a lo mejor que lo único que tienen ventanas, si las tienen, que también hay casos. Es un patio interior o lo que sea. Sí. Hay situaciones muy dramáticas, muy sí. agobiantes y en Totalmente. eso, no sé, deberían haber puesto un poquito de remedio en algunos aspectos. Yo creo que debería haberse puesto remedio, claro. Lo que pasa es que, claro, uno puede tener, mi opinión en este caso es una tontería, porque se supone que los expertos son los que han dicho cuándo es el momento, ¿no? Los expertos sanitarios en este caso. Porque los expertos en niños querían que salieran desde el principio. Sí, y que han estado peleando además y alzando la voz para que los niños saliesen desde... hay una campaña creo que es especialmente a mí me está llegando por jugadores de rugby que están... la campaña es en los últimos 20 minutos... No, en los últimos minutos de partido, creo que son los 10... Es cuando te marcan más puntos. O sea, la cuestión es, vamos a concienciarnos de que estamos llegando al final de esto, pero no nos podemos relajar, porque aquí es cuando nos cuelan todos los puntos y cuando nos marcan en contra. Así que que puedan salir los niños supone un relajamiento al confinamiento, pero que no podemos llegar a relajarnos hasta en cuestiones de higiene, de lavado de manos, ¿sabes? Que aquí es cuando nos cuelan todos los goles en contra. Así que cuidado, porque que estemos ya saliendo de esta situación no quiere decir que la amenaza sea menos. Entonces yo creo que esa campaña también deberíamos tenerla mucho en cuenta porque, hombre, yo ver salir a los niños, pues yo creo que a ellos les va a ayudar, a los padres también,
pero no nos vayamos a relajar, porque si lo estamos consiguiendo a base de mucho castigo y de mucho encierro, no vayamos a relajarnos ahora y meter la pata en estos últimos días en estas últimas 2 semanas de confinamiento relajado, entre comillas, que nos queda, ¿no? Hace poco leí una tabla elaborada, eran los distintos pasos psicológicos que atraviesa la mayoría. Hombre, no todo el mundo pasa cada una de las etapas ni siquiera en el mismo orden, pero vamos, que la mayoría, como el caso general, las diferentes etapas por las que se pasa la mente cuando uno está confinado y cuando deja de estarlo, ¿no? Entonces hablaba de que ya avanzando esto, que una vez, primero que ya empieza de la fase de aceptación, que era no era la primera, pero era mediados, la tercera, ¿no? así. Ya una de las últimas era el rebote, o sea, ya estás hasta Ya está y cualquier cosa te hace saltar. Cualquier Yo cosa creo que ya no muy solo, bien. por ejemplo, en las decisiones cualquier cosa te hace saltar. Y que esa etapa era peligrosa precisamente por eso, la porque relajación. decían que probablemente era cuando iba a empezarse a relajar el confinamiento. Si la gente dice "Ah", y hace lo que le da la gana, pues al final podemos Meter la pata. meter la pata. Y hay que tener cuidado. Pero vamos, que también hay que disfrutar, necesario, disfrutar exactamente. de la Es vida, necesario y los salir. niños tienen que disfrutar de la vida. Vamos a ver alguna portada, ¿no? A ver si nos da algo de tiempo. ABC que lleva varios días ya con el crespón negro, dice: la ministra Díaz contrata una clínica privada para hacer 500 test a sus empleados. Ficha también a otra empresa para reforzar la atención telefónica ante la luz de ERTE. Bueno, pues estamos echando mano de empresas privadas. El silencio que molesta a Sánchez. Pablo Casado aprovechó ayer su intervención en el Congreso para propiciar un minuto de silencio por las miles de víctimas del coronavirus, después de pedir insistentemente a Pedro Sánchez que decrete luto nacional. ¿Qué le costará decretar luto nacional? No sé. Que 20.000 personas fallecidas, ¿sabes? Más de 20.000, me parece que motivos tiene, ¿no? Qué congreso más desangelado, de verdad, ¿eh? Estado de alarma, atención a la segunda parte, estado de inoperancia, titular, yo que lo había leído antes. Titula ABC, dice: la oposición aprueba la prórroga hasta el 9 de mayo, pese a denunciar la caótica gestión del gobierno, sus improvisaciones y mentiras en un congreso cada vez más hostil a Sánchez. Esta es la 4ª prórroga, ¿no? Creo que sí, creo que la sí. 4ª prórroga. Bueno, pues ahí teníamos la portada de ABC. Otra de las portadas que vamos a ver ahora, El País. Bruselas propone un fondo contra la crisis de 1,6 billones. La Unión Europea tratará, no veo lo que pone ahí, tratará hoy la propuesta entre señales de distensión. El plan tiene una cuantía similar al español, pero no se basa en deuda perpetua. Y Sánchez dialogó el lunes con los líderes de Francia, Alemania, Italia y Holanda. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues que los marcadores económicos están ya dando señales como la prima de riesgo sube al máximo en 4 años y presiona al Banco Central Europeo, me imagino. Dice que Lagarde anuncia que aceptará bonos basura para bajar la tensión. Uf. ¿Qué pasa? Los bonos basura fueron los que provocaron uno de los síntomas o de las 2008. causas de la... Sí, los bonos basura. Es que nada más que el nombre te lo dice todo, pero No. bueno. Aprobada otra prórroga tras un tenso debate. Ahí vemos al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las salidas de los niños hasta 3 hermanos y no a más de 1 kilómetro de casa. Y lo que hemos estado comentando en el programa, el coronavirus que entró en España en febrero y por 15 vías distintas. Un estudio del Instituto Carlos III descarta que exista un paciente cero y demuestra que el patógeno se expandió antes de lo que se creía. Madre de mi vida. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo para más, Julio. Sí, para La Vanguardia, que, hombre, hoy es un día muy señalado, San Jordi en Cataluña. Los libros, la diada.
Los libros y las rosas se imponen en Sant Jordi incluso sin salir de casa. Los autores repasan novedades pese a la situación excepcional. Me encanta la foto de portada. Es muy bonita, ¿eh? Es preciosa. Ahí están ellos con sus libros. Nos hemos enseñado las fotos del Europa Sur, que me parece que son bestiales, pero bueno. Ah, Sí, de la redada y de... Los vecinos del número 51 de la Rambla del Poblenou de Barcelona celebran actividades con motivo de Sant Jordi. Dice, recital de poesía desde los balcones. Aquí a situaciones excepcionales y raras nos ponemos las pilas, ¿eh? Emergencia económica. Uy, ya no veo nada. Se nos ha ido. Ahí está. Presión sobre la Comisión Europea para crear un fondo de 1,5 billones. Bueno, dimite el alcalde de Badalona por su detención al conducir ebrio. Y sale ese señor del PP, ¿cómo se llama? Albiol diciendo que era de todos conocidos que tenía un problema con el alcohol. El Albiol era el anterior alcalde de Badalona, al que desbancó del PSOE, unido con Esquerra Republicana. Sí, parece ser que era conocido que este hombre tenía un problema. Tenía problemas. Vamos, lo sabrían allí, claro, obviamente. Es que se sabe. Es que estamos hablando, Badalona es la cuarta ciudad de Cataluña, que no es un pueblo. Ya, pero al final se sabe. No, por eso te digo que no es un pueblo, que no es que estemos hablando de San Roque, que a lo mejor... No, ni de San Roque, yo qué sé, un pueblo pequeño, no. Estamos hablando de la cuarta ciudad de Cataluña. Más importante. Lo cual es decir, no sé cuántos cientos de miles de habitantes, pero 100.000 largo y yo diría que más. Sí, si es la cuarta, seguramente tenga más de 100.000. Si más de 100.000 tiene Algeciras. Por eso, no digo largo ya 200.000. Mira, te lo voy a buscar. Pero sí que vamos, que es que el tema de Badalona es un culebrón, ¿eh? Es un culebrón, sí, Badalona... 217.000. 217.000, pues mira. Porque fíjate, es que de ahí es Albiol, y Albiol después se atemperó un poquito, pero al principio la acusaban de ser prácticamente neonazi, vamos. ¿Albiol? Sí, de unas declaraciones respecto de tono xenófobo y racista bastante altas. Luego se ha ido atemperando a medida que subía punto en el escalafón, pero al principio era, vamos, radical, un ¿no? Le Pen prácticamente. Ok, nos vamos a ir. Mañana, vuelve tú mañana con Salva Serrano y con Beatriz Terol, que el otro día se me olvidó, pero vamos, que al día siguiente se darán cuenta que nosotros estamos divididos en turnos, así que mañana despide la semana, pues Salva Serrano con Beatriz Terol en este plató. Nosotros despedimos a Julio Ruiz, muchísimas gracias. Hasta el lunes, que volvemos nosotros, y a ustedes les deseamos que pasen un buen fin de semana y un buen día de mañana viernes. Hasta pronto.